Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Universo de los Libros. Profesor Rivas. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Muy bien. Nuevamente el gusto de estar aquí para hablar de libros. Para hablar de libros, y veo que tenemos muchos libros en la mesa. Sí, pero esta vez no van a ser de autores santiagueños, sino que son de un autor norteamericano. Un novelista. Un novelista. Él ha sido, mira, te voy a contar... Antes que develemos el nombre. Sí. A ver. Él dijo, él quería ser poeta al comienzo. Y dice, cuando alguien que quiere ser escritor, empieza con la poesía. Si fracasa con la poesía, sigue con la novela. Y entonces después finalmente termina con el cuento. Decía él, ¿no? Pero, bueno, y escribió bastantes novelas, pero escribió también muchísimos cuentos, ¿no? Estamos hablando de William Faulkner. Acá Faulkner. lo ponemos así para que en todo caso que se vea así. Este libro me encanta la tapa. William Faulkner, esa fue una colección que sacó Seis Barral, así de clásicos de él. Inclusive aquí tenemos otra La Luz más. de Agosto. Claro. La pregunta principal, ¿quién era William Faulkner? Mira, Faulkner escribió una de las frases que escribió Faulkner. Decía, quien quiera entender mi obra debe conocer muy bien el Antiguo Testamento. Y hace unos cuantos años, ¿no? Yo estaba en Kentucky, en unas jornadas, un congreso que había en Kentucky, y allí conocí a un profesor español que estaba en Estados Unidos, y entonces hablábamos un rato y cuando me dijo que él era del sur, de la zona de Oxford, a donde se llamaba Oxford, ¿no? En Mississippi, donde vivía Faulkner, le digo, me tenés que invitar desde ya. Me dice, con todo gusto, me dijo él, y después no me acuerdo por qué razón, porque yo llamé después por qué motivo no se hizo. Pero yo quería conocer y llegar allá. Y me dice, mira, inclusive hay allí, ponen un cartel que dice, this is a Tiger, Faulkner County. Es decir, esto es territorio Faulkner, porque evidentemente Faulkner fue un gran... A él le preguntaban, ¿usted qué es? Un granjero. Inclusive estaba en su casa, le tuvieron que mentir, la hija le tuvo que mentir cuando recibía el premio Nobel, porque Faulkner decía que para escribir solo hacían falta 4 cosas. Hacía falta un papel, un lápiz, un poco de tabaco y mucho whisky. Entonces, vivía borracho, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero escribía una maravilla. Escribió una maravilla y además tremenda influencia. Y te voy a explicar por qué razón. Faulkner es el escritor norteamericano más influyente en la nueva novela latinoamericana. Es decir, los novelistas latinoamericanos, hispanoamericanos, ¿no es cierto?, que escribieron después, me refiero Gabriel García Márquez, me refiero Mario Vargas Llosa, sí. Me refiero Carlos Fuentes, todos ellos reconocen la paternidad de Faulkner. ¿Cuál es la razón de la importancia de Faulkner y por qué le seduce tanto a los escritores latinoamericanos? Tendríamos que irnos a la historia de Estados Unidos antes, durante y después de la Guerra de Secesión. La novela más famosa, la Guerra de Secesión, fue entre el 61 y el 65, 1861 y 1865. La novela, por supuesto, más famosa que hubo fue la novela y la película Lo que el viento se llevó. Es decir, sí. esa película que, por supuesto, es un clásico, ¿no es cierto? Pero lo importante es que
los escritores, hay un grupo enorme de escritores y muy importantes norteamericanos que escribieron lo que se llamaba la literatura del sur. Es decir, hasta el año 61, la sociedad norteamericana estaba integrado, digamos, a Estados Unidos, pero había una división muy marcada entre los esclavistas y los no esclavistas. Teóricamente, digamos, los no esclavistas, con Lincoln, Abraham Lincoln, ¿no es cierto?, a la cabeza, que vence al ejército del sur en la batalla de Gettysburg, entonces proponían el final de la esclavitud. El final de la esclavitud. En realidad, los motivos, más allá de los motivos nobles que tiene, por supuesto, terminar con la esclavitud, que alguien sea esclavo de otro, estaba el hecho de que los estados del norte se habían desarrollado mucho industrialmente, y los estados del sur lo habían desarrollado a través del algodón, a través de la agricultura. Entonces, a los escritores hispanoamericanos o latinoamericanos, como García Márquez, como Vargas Llosa, como Carlos Fuentes, les fascinaba que alguien describiera una sociedad rural con costumbres, digamos, con jefes así o con caciques, ¿no es cierto? Como ocurría lo mismo en Hispanoamérica. Claro. No olvidemos nosotros que en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, o Iberoamérica, si queremos llamarlo así, todavía seguimos hasta nuestra época, ¿no es cierto?, sigue prevaleciendo todo una estructura que no es, integralmente, desarrollada, sino que todavía quedan resabios de atraso, ¿no es cierto? Y eso le fascina. ¿Sí? Sí, ¿y cuáles fueron sus temas? El tema fundamentalmente, es decir, hay 3 o 4 temas que aparecen ahí. El primer tema, un tema que es fundamental en todo esto, es el tema del racismo. Bien. ¿Cómo lo planteaba él? El racismo es algo que existía, existe y posiblemente existirá. En el sur de Estados Unidos, y creo también en otras sociedades, ¿no es cierto? El hecho de que yo pertenezco a, es decir, siempre digamos yo, es decir, yo soy el bueno y los otros son los malos, yo soy el puro y los otros son los impuros, ¿no es cierto? Yo soy el sabio y los otros son los ignorantes. Eso claro. siempre se da. Es decir, vos ves que inclusive aparece en el Martín Fierro, hasta ahí aparece inclusive en el Martín Fierro, los elementos de racismo son muy marcadísimos, ¿no? Bueno, con el extranjero, en este caso de él, o con el negro, cuando él mata así, lo mata al negro bueno. Primero el tema del racismo, que ¿de dónde surge el racismo? Borges al comienzo de uno de sus libros, ¿no es cierto?, Teoría Universal de la Infamia, él va a tocar un personaje que es que cuenta 6 o 7 historias, y una de las historias que cuenta, la primera que cuenta es de un negro, de un descendiente de negros, y entonces comienza así, en 1500 no sé cuánto, algo así, dice, al padre Bartolomé de las Casas se escandalizó de los negros, los indios que tenían que trabajar en las minas de oro antillanas. Entonces propuso la importación de negros para que se extenuaran en las minas de oro antillanas. Quiere decir, con lo cual dio origen al surgimiento, dice, de los negros que han llegado a América, ¿no? Bueno, los negros esos que llegan a América trabajan fundamentalmente recolectores, ¿no? Y entonces trabajan en el campo, como los dueños de las grandes plantaciones, los señores así que tenían esas grandes plantaciones, quieren mantenerse, entonces se mantienen teniendo los negros. Y fíjate vos que yo, una de las veces que estuve en Missouri, en Estados Unidos, le pedí a un amigo mío que es muy amigo mío, le pedí a Daniel Scroggins, le digo, ¿sabés qué?
querría que me mostraras si quedan alguna de las barracas de los negros. Te llevo, pero mirá que es muy feo. Me decía, bueno, me llevó a un lugar que era unas barracas de madera a donde vivían los esclavos. Es decir, era muy diferente a los que eran las viejas casas de los nativos blancos en Estados Unidos, ¿no? El otro tema que tiene mucha presencia y mucha fuerza, bueno, el tema del racismo. Fíjate vos que en Estados Unidos tienen que tener, se denominan, tienen que tener hasta 8, digamos, si vos tenés 7 antepasados blancos y uno negro, automáticamente podés pedir que te den que te paguen por el hecho de que vos estás en las minorías. Ah, mira. Mirá vos qué cosa tremenda. Tenés que probar, evidentemente, de este modo, digamos, la pureza de sangre es fundamental. Sí. En las novelas de Faulkner, ese es un tema central. La obsesión que hay. Hay un libro que no está aquí. Ah, no, es miento, acá, que está acá. Intruso en el polvo, que está acá. En donde se lo castiga a un viejo poblador, mata al amante de su hija, ¿no? Por el hecho de que tenía sangre negra, pero igual sigue embarazada esta mujer, y entonces nace un nieto que no saben si es blanco o negro, ¿no es cierto?, por este tema, que es la pureza de la sangre. En esta novela, Absalón, que durante años para mí fue las mejores novelas que yo había leído, más importantes, hay un personaje que viaja casi 400 millas o 500 millas para descubrir, para confirmar que él no tenía antecedentes negros. Fíjate vos, inclusive creo que... Es como que había que probar también, sí, que uno no tenía... Inclusive creo que hay, en el libro al final, o en algún momento, ahí hay un mapa. A ver. Como un mapa. Está doblado, ahí, fíjate vos si no está ahí. Ahí está. Acá está. El mapa. Es decir, ¿qué pasa? Ah, bien. ¿Qué pasa con este mapa? Faulkner inventa, es decir, el condado de Yoknapatawpha. El condado de Yoknapatawpha, que es el antecedente del Macondo de García Márquez y de la Comala de Juan Rulfo. Es decir, un condado imaginario. Inclusive, lo interesante y una anécdota muy linda, él ese condado lo lleva al registro de propiedad y lo inscribe como propiedad de William Faulkner. Fíjate vos que es un condado imaginario, ¿no? Y se lo hacen porque tenía el derecho de esto, ¿no? Bueno. El otro tema que aparece es el tema del sexo, pero el sexo así con toda la fuerza. Es decir, el hecho, inclusive dice en alguno de estos libros ahí, dice que la virginidad es un invento de los hombres. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX. El tema de la virginidad de la mujer, ¿no? El tema, evidentemente, es un tema que marca con toda fuerza. Es decir, es una vieja tradición que existe, ¿no es cierto? De esto. Así que fíjate vos que estamos hablando del racismo, estamos hablando del sexo, ¿no es cierto?, de la virginidad, ¿no es cierto?, así, por supuesto, una idea que no se pueden sacar estos, es que ellos perdieron la guerra. Entonces, todo este grupo de novelistas del sur tienen la idea de que quieren seguir viviendo como se vivía antes de la derrota. Claro. Entonces, vos te imaginás qué tensión permanente que existe allí. Es decir, yo quiero seguir viviendo
como si no hubiera pasado, quiere borrar la historia. La historia no se puede borrar, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, esto aparece, por supuesto, estoy hablando de cosas así. Y Faulkner era un lector muy asiduo así. Yo me acuerdo cuando murió él, me acuerdo en el año 62, 63. Faulkner era un lector muy empeñoso de los grandes novelistas ingleses e irlandeses, todos estos, uno de los cuales fue James Joyce. James Joyce, que él él quiso llevar a la literatura las teorías de Freud. Las quiso llevar, es decir, pero digamos... Las quiso llevar. Sí, no, porque él escribió un libro clásico por excelencia, que es el Ulises. Se llama Ulises, es decir, quiere en la Irlanda, creo que es un día de 1904 o algo así, va a contar un día, la vida en un día de una serie de personajes que están recreando la historia que cuenta Homero en la Odisea. Quiere decir, los personajes en la Odisea, es un libro de 2500 años antes, ¿no es cierto? Es decir, los personajes hace un viaje, como tiene que ser un viajante de comercio, y se va metiendo cada vez más en la mente del personaje, de los personajes, hasta que al final, unas 30 y pico, 40 o 50 páginas, está el discurso interior de Molly Bloom, uno de los personajes. Imagínate vos que vos tuvieras alguien que te estuviera grabando lo que estás pensando. Si te das cuenta que nosotros... No me lo quiero imaginar. Claro, nosotros por eso, bueno, y entonces, te das cuenta que el discurso es completamente inconexo, porque uno está pensando una cosa, de pronto le sale otra cosa, después, por ese motivo, es decir, los psicólogos te trabajan mucho con los sueños, porque en los sueños, por supuesto, el sueño tiene un discurso propio. Sí. Y bueno, y entonces aquí... Y aparte con lo que pensamos, tenemos en el día más de cuántos millones de pensamientos. Andamos por todos lados, ¿no es cierto? La mente. Bueno, esto es lo que hace... y eso lo toma Faulkner. Y Faulkner todo esto le da a Faulkner la idea, y aparece en sus novelas, de que el universo, digamos, de que el mundo, sobre este mundo así, además atacado por el racismo, por el sexo, por el alcohol, ¿no es cierto? Por todos estos prejuicios, todo esto, y los deseos más escondidos, ¿no es cierto?, que puedan existir, todo esto, es decir, no se puede reunir, armar. Entonces sus novelas siempre nos muestran un mundo que está organizado por una suma de partes. Por ejemplo, Luz de Agosto, que es que está acá, sí, Luz de Agosto es la versión, es una frase del sur, de los negros del sur, que es la mujer embarazada, ¿no? Absalón, que acá aparece con N, Absalón, pero es en realidad sí. Absalón, es la frase, ¿no es cierto?, que da, es decir, que produce cuando Absalón se rebela contra el padre en el Antiguo Testamento y cuando está atacando se queda colgado de los pelos y muere allí, ¿no es cierto?, y por ese motivo que muere, ¿no es cierto? Bueno, el sonido de la furia, que es la novela, digamos, que inicia todo esto, es una frase de Shakespeare, del Macbeth de Shakespeare. Es decir, porque además de Joyce, él era muy influenciado por Shakespeare, con esos personajes, con esas psicologías tan complicadas, ¿no es cierto? Por Dostoyevsky, digamos, todos personajes así que de complejos interiores. Entonces, el sonido de la furia es la frase que dice Lady Macbeth, la mujer de Macbeth, cuando recordás vos que, es decir, ellos invitan al rey, a Duncan, y lo matan. Y entonces Macbeth
intenta, es decir, lo ha matado, ¿no? Y entonces se lava las manos infinidad de veces y no consigue sacarse la sangre de las manos. Y la mujer ve como va enloqueciendo a su marido, ¿no es cierto? Porque no puede sacarse la idea del asesinato, ¿no es cierto? Entonces dice esa frase, que es así, dice: la vida es un cuento de locos, narrado por un idiota, lleno de sonido y furia que no significa nada. Mirá qué tremendo. Él saca esa frase, el sonido y la furia, que es el título de Sound and the Fury, el sonido o el ruido y la furia, ¿no es cierto? Sí. Ese es el título de la novela. Pero dice que es un cuento de locos. Y escrito por un idiota. Y escrito por un idiota. Entonces, lo que va a hacer en esa novela, va a contar el mismo episodio, lo va a contar por cuatro personajes distintos. Y el único que va a contar las cosas como son, por supuesto, cada uno de los personajes lo va cargando de su personalidad, de sus propias visiones. Quiere decir, toda visión que tenemos es nuestra, es psicológicamente, digamos, no hay visiones objetivas, cada uno lo carga de su subjetividad, ¿no es cierto? Y el único que puede narrar más o menos, es decir, los hechos como ocurrieron, porque todo lo demás se te confunde, pues, es decir, como en todas las novelas de Faulkner, es tremendamente confuso, ¿no? Es un idiota. Un personaje que es idiota. Entonces él cuenta las cosas. Eso es lo que tiene de atrapante. Claro, él cuenta las cosas como las ve, así, sin evaluarlas, porque cuando uno te das cuenta, cuando vos ves algo y vos lo vas cargando de tu subjetividad. Por supuesto. Es decir, todos interpretamos de diferentes maneras. Todos interpretamos de diferentes maneras. Entonces, él cuenta, sus novelas trabajan de este modo. Es decir, el hecho de que hay diferentes versiones y que las diferentes versiones, es decir, van chocando entre ellas, y es difícil que salga a la luz, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, en este caso, Las palmeras salvajes, que se hizo famoso porque fue traducido por Borges. Mejor dicho, Borges figura como el traductor, pero en realidad es la madre de Borges. Y la madre de Borges, como que no quería que él se dedicara a traducir por la vista, que tiene no sé cuántas cosas, aprendió inglés para leerle al hijo, y inclusive tradujo el libro, y Borges simplemente contaba que estaba tan bien traducido que él solamente le agregó 2 o 3 cositas. Claro. Y le agregó elementos que son muy argentinos, por ejemplo, personajes comen churrasco. Claro. ¿Te das cuenta? Otra de las preguntas para ir cerrando un poco, ¿qué influencia tuvo Faulkner en nuestros escritores? Bueno, como te decía yo, ha sido, es decir, decisivo por el hecho de que no solamente en los que te cité, en los grandes maestros, ¿no es cierto? Como Vargas Llosa, como García Márquez, comenzamos con eso. Así con esto, sino que además inclusive les indicó de que el escritor puede mostrar todo el mundo complejo, es decir, bien, es el que puede reflejar el que nos da la complejidad total. Por ese motivo, en esta época, la misma época, es decir, eran más o menos de la misma edad y competían, estaba Ernest Hemingway, el otro premio Nobel, el autor del Viejo y el Mar, del cual hablamos el año pasado. Y entonces uno era tremendamente, es decir, transparente, puro, lógico, era Faulkner, y era Hemingway. Y Faulkner, en cambio, era tremendamente caótico. Ahora, lo importante de todo esto, fíjate vos que le preguntaron a él qué profesión es la que mejor le corre, la que mejor, es decir, le conviene a un escritor. Y él contó su experiencia. Dice, la mejor profesión que puede haber tenido es como era yo, administrador de un prostíbulo. Dice, ¿por qué motivo? Dice, porque a la mañana no hay trabajo, dice, la gente que viene no trae problemas, dice, las mujeres son siempre cariñosas y amables con uno, dice, y queda mucho tiempo para escribir. ¿Y qué es lo que se precisa? Curiosa. Fíjate vos qué definición. Respuesta, sí. Todo esto, este hombre cuando recibe en el año 49 le dan el Premio Nobel de Literatura. Faulkner nunca fue un escritor famoso, nunca fue conocido, digamos, sus libros le ponían tapas así, bien tapas, así,
para atractivas, ¿no es cierto?, para venderlo al público, pero nunca fue un escritor famoso, un escritor de divulgación masiva. Cuando recibió el premio Nobel, en 1949, en Estados Unidos era la época del macartismo. Vos te acordás que en 1945 termina la guerra y, es decir, los antiguos aliados, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, que habían sido muy, los aliados, ¿no es cierto?, que se enfrentaron con Hitler, ¿no? Comienza una tremenda pelea, tanto es así que los alemanes le sugieren, Rommel le sugiere inclusive a Hitler que se entregue a los norteamericanos y que les diga que va a pelear con ellos contra los comunistas. Bueno, no quieren, termina la guerra, y entonces comienza dentro de Estados Unidos una tremenda persecución de brujas, es decir, contra los comunistas. A todos, digamos, todo tipo que no era bien aceptado, lo tildaban de comunista y podía perder trabajo, podía perder lugares, un montón de cosas. Es decir, las persecuciones de cosas políticas. Él, desde la Academia Sueca, le da a él, a Faulkner, que no era acusado de comunista, porque un tipo que hablaba sobre el problema de los negros en el sur, no pueden acusarlo. Pero él da un discurso muy breve, pero muy conmovedor, a ver, donde él dice que el hombre fundamentalmente, este hombre que había trabajado sobre los sentimientos más complejos y más retorcidos que puede tener un ser humano, él dice que el ser humano tiene, ¿no es cierto?, todos los elementos negativos, pero es el único que puede emplear la compasión. Es el único que puede salvar a los demás por la compasión, dice, por el hecho, fíjate vos que compasión, es decir, es una palabra que viene del latín, ¿no? Claro, etimológicamente latín, que es significa padecer con otro, es decir, que vos, es decir, sufras junto con el que está sufriendo, ¿no es cierto? Es el único que puede, entonces dice, yo creo que el hombre no solamente triunfará, sino que el hombre prevalecerá, porque es el único animal que tiene compasión. Mirá qué maravilla que lo diga un hombre en esa, ¿no? Así es, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante. Bueno, hemos hablado de alguien que nos gusta mucho, como es William Faulkner. Como en todos los programas. Muy bien. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Alicia. Y nosotros nos encontramos la próxima con otra edición del Universo de los Libros.